Bueno, nuestro proyecto está ubicado en el barrio de San Miguel. Nos ubicamos en una colonia donde estaba casas, comercio y fábricas. En ese lugar observamos que era un barrio muy tranquilo, una colonia muy tranquila, ya que las personas que viven ahí también son muy tranquilas y no suelen salir demasiado, ya que son personas que suelen o suelen vivir en su zona de confort y les suele costar un poquito de trabajo salir de ahí o simplemente no saben cómo hacerlo. De igual manera, observamos que ahí en la parte de los comercios están un poco solitarios y abandonados, ya que los únicos que hacen uso de ello son los mismos de las fábricas. Y finalmente observamos que el ambiente se sentía un poquito tenso porque los usuarios de las fábricas suelen salir a comer en, en su hora de comida y, y se van y se sientan afuera de las casas. Entonces esto provoca un poco de tensión entre los usuarios de las casas y los usuarios de las fábricas, ya que a los de las casas no les gusta salir y ver gente sentados afuera de sus casas comiendo o dejando la basura. Por ello, nosotros solucionamos esta problemática poniendo un centro recreativo, ya que por lo mismo que observamos que las personas eran tranquilas y no salían de su zona de confort, decidimos que, bueno, más bien propusimos que podían ellos salir de esa zona e incluso descubrir nuevas actitudes que ellos podían tener. Como segundo punto están los Zooms de análisis. Nuestro primer Zoom está enfocado en, bueno, como la Carla uno o como la Michelle uno son sacamos como palabras claves que nos transmitía el espacio, como por ejemplo el comportamiento de las personas, el que las personas no salen de sus casas, en que se molestan porque los usuarios de las fábricas hacen uso de sus mismas casas, de que dejan basura. Entonces, por ello, empezamos a juntar un poquito de todas las Micheles y llegamos como a la conclusión de que podíamos crear espacios renovables en donde la basura puede ser aprovechada generando un comportamiento en los usuarios mediante texturas naturales. En esta parte mezclamos un poquito de lo que nos dijo una de las asesoras, ya que nos mencionaba que podíamos manejar el comportamiento de las personas mediante texturas. Y bueno, a partir de ahí lo unimos con la Carla, con la Michelle número 3, en donde vimos que a las personas les suele gustar las plantas, pero casi no tienen espacio en su... No, perdón, esa es la Michelle número 2, en la que a las personas les suelen gustar las plantas, pero casi no tienen espacio en su casa donde cultivarlas. Por ello, vimos que a la Michelle número 3, que las plantas suelen ser de color verde, el cual a su vez es un color que transmite paz, serenidad y tranquilidad. Todo ello, a su vez, quiere decir que el pasar o el disfrutar de un paisaje son aspectos que producen una relajación emocional como la tranquilidad. Esto se puede lograr combinándolo con lo que nos dijo el arquitecto Abraham, que era la parte de la renovación. Ay, se me perdió la diapositiva. Em, ya, que estaba la parte de la renovación formando, en este caso ya entra también la Michelle 3, que formando, vaya la redundancia, formas hexagonales, como por ejemplo un panal de abejas, ya que de igual manera esto es un refugio que está construido con materiales del medio ambiente, como lo mencionaba el arquitecto Abraham. Y por ejemplo la botella de plástico formando azulejos hexagonales o concreto de ceniza volcánica, que es un material ecológico. Después, en el Zoom 2 tenemos que las Micheles número 1 sacaron palabras como la convivencia, salir, el conocer, que fue como lo que estuvimos observando en el espacio. Y a partir de ello
sacamos que podíamos crear un espacio interactivo en los cuales a la gente le puedan convivir. Esto ya se va uniendo a una de las asesoras que nos empezó a comentar esa parte de la convivencia entre las personas y cómo podíamos lograrlo mediante formas circulares y mediante diferentes alturas para promover una actividad física. Luego mezclamos un poco de las Micheles 2, en donde podemos observar que la gente suele ver mucho el fútbol 2, pero casi el fútbol, pero casi no lo juega al aire libre. Por ello, mezclamos la parte de Abraham, que nos decía que generáramos lazos, y a partir de eso tomamos como referencia la forma del balón, en donde aquí es donde entra la Michel 3, que el balón está compuesto por formas circulares y también nos dio de resultado el caucho, que a su vez es usado para las llantas y que estas mismas se mueven porque es la única forma de hacer que te transportes a otros lados. También, bueno, vimos que otros medios de transporte pueden ser el tren, el avión, las bicicletas, las patinetas, etcétera. Y también por eso, aparte, existen obstáculos para patinetas o bicis que tienen diferentes alturas y curvas, que también va a ser una parte esencial en nuestro proyecto. Como tercer ocho, en la parte de las Micheles 1, observamos que no es un lugar tan comunitario. La participación de los usuarios, ni de los comercios, ni de las casas, ni de las fábricas, es muy llamativo. También vimos que hay muy poco movimiento en las personas y que en el espacio causa un poco de intriga y de tensión cuando tú pasas por ahí. Para esto llegamos a la parte de crear espacios comunitarios, que es como lo mencionaba una de las asesoras, y en esta parte podíamos involucrar de forma estratégica, estando en constante movimiento con diferentes niveles, que es donde entra la parte de las Micheles 2, y haciendo que los mismos usuarios participen en un juego de formas. También esto va en conjunto con la asesora y con las Micheles 2. Después, tomamos una parte del arquitecto Abraham, en donde nos decía que las personas suelen estar en constante movimiento y para esto nos basamos juntándolo con las Micheles 3, relacionándolo con los astros, ya que giran alrededor del Sol, pues están en movimiento formando órbitas elípticas y esto a su vez nos llevó a texturas rugosas, como por ejemplo una lámina de material translúcida, que fue el ejemplo que encontramos, una lámina de material translúcida y flexible que estaba hecha a base de escamas de pez. También, como parte de Micheles 3, vimos un material de madera que nos llevó a investigar que este material suele usarse en personas extremistas, los cuales nos ayudan a realizar ritmos que nos lleven a la dinámica, logrando todo esto con formas irregulares. Y finalmente, agregamos un cuarto zoom que también fue un poquito indispensable para nuestro diseño. Y, y como primer punto de las Micheles, vimos que tomamos como avenida, bueno, o sea, la avenida, la calle principal de ese barrio. Bueno, observamos que no había demasiada iluminación en ese lugar, que los juegos podrían ser una parte esencial para el medio de convivencia. Y a todo esto llegamos en que podíamos utilizar espacios que conduzcan a un paraje determinado en donde las personas se puedan desplazar. Esto ya viene siendo parte de una de las asesoras que nos dijo que los usuarios se podían desplazar para poder realizar alguna actividad que lograra la convivencia. Mm, bueno, después, como las Micheles 2, observamos que la gente suele estar acostumbrada a una iluminación con formas circulares, lo que nos llevó a pensar en la Michel 3, que propone que sean unas telarañas con material de acero, que esta podría ser la clave de la estabilidad en la que ya que se puede romper una parte de la estructura sin que se desequilibre. Esto se unió de las Micheles 3 y del arquitecto Abraham.
Lo demás nos llevó a una estructura desmontable adaptable a niveles de fuerza. Después, no, bueno, finalmente nuestro diseño es una estructura en forma de espiral constituido por 3 pisos, en el cual cada piso será construido en forma de telaraña con un material de acero y con el piso translúcido hecho a base de escamas de pez, el cual puede llegar a ser bastante resistente. Este espacio estará jugando con las diferentes alturas que pueda provocar y será acompañado de un tren ligero que, bueno, lejos de ser un tren, es más como un cochecito que te conducirá hacia cada piso. En el primer piso estaremos encontrando un jardín huerto en donde las personas podrán pasar tiempo libre acompañados de la naturaleza y en donde los mismos usuarios de las fábricas pueden pasar su hora de comida para no molestar a los usuarios de las casas. En el segundo piso se encontrarán espacios acoplados para realizar talleres como pintura, bordado, entre otro tipo de talleres para que los usuarios de las casas o quien quiera hacer uso de ellos puedan encontrar actividades de recreación y de entretenimiento. Y en la última planta será un espacio al aire libre en donde será más un parque en donde se incluirá como un salón de fiestas para que los usuarios puedan hacer uso de él, además de un espacio en el que pueda ser utilizado como para bicicletas, patines, etcétera, agregando un poco de bancas para también pasar el rato ahí. Y bueno, finalmente el barrio, cómo estaba y cómo lo satura. El barrio estaba un poco desolado, estaba vacío, estaba muy tranquilo. Y como ya mencioné, las personas estaban acostumbradas a vivir en su zona de confort. Entonces nosotros pensamos diseñarlo, bueno, más bien suturarlo como con este centro recreativo para que las personas puedan salir de esa zona de confort, puedan disfrutar del espacio y puedan saber que fuera de hay más. Incluso por eso también está en la parte de los talleres, para que una vez que descubras como lo que te gusta, puedas salir como al mundo externo, por así decirlo, y, y pues puedas seguir mostrando lo que puedes hacer o lo que puedes aprender ahí. Bueno, como punto final, nosotros visualizamos este diseño en 10 años de una forma buena, positiva, ya que, bueno, al menos llegamos a conocer 2 familias que viven en ese barrio y pudimos notar que no son personas pues malas, y al contrario, sino que son muy responsables. Entonces, suponemos que va a durar este diseño, que lo van a cuidar, que lo van a proteger como algo suyo, como si fuera un espacio suyo. Y pues al final sí fue diseñado para ellos. Y siento que será algo que va a funcionar, ya que les va a enseñar cómo a salir de esa zona de confort.